50% de descuento en una gran variedad de marcas deportivas del 23 al 29 de enero en tienda, en la web y también en su app. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo. Si tienes más de 60 años, maravíllate en Jordania, Japón, Egipto, Canadá, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combine la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. En A Media Sesión, la tertulia económica. Tiempo de análisis de cuestiones relevantes, presentes y a futuro, en el que contamos con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IE Business School. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Y está también con nosotros, inasequible al desaliento, Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, un placer. Buenas tardes. Una maravilla estar con vosotros. Hoy te quitan tiempo de hablar. No vas a ser protagonista. Pero bien, Antonio. Nos compensa, ¿verdad? Claro que sí, que lo echábamos de menos. Antonio, Stargate, $500 million, claramente vocacional la apuesta de la Casa Blanca, parece, por todo lo relativo a la inteligencia artificial, y de repente tenemos un terremoto como el que surgía comenzando la semana, DeepSeek, Nvidia pegándose un tortazo en bolsa, porque eso tiene muchas implicaciones. ¿Cómo lo has visto? Pues que hemos vivido un pequeño terremoto, o un gran terremoto, realmente, más que pequeño rectifico, un gran terremoto, porque se estaba generando un determinado statu quo alrededor de lo que es la inteligencia artificial, pues con Stargate, con todo lo que era Nvidia, con el ChatGPT, con Copilot, con distintas herramientas que ya más o menos todos los teníamos en la cabeza y que poco a poco iban formando parte de ese mainstream, ¿no? De lo que tenemos en la cabeza para tomar decisiones desde el punto de vista empresarial, para ver cómo podemos mejorar la cuenta de resultados. Y claro, hay un agente muy importante a nivel global hoy, que es China, que seguro que está haciendo sus deberes, como ha sido el caso, y que de repente pues ha hecho un movimiento que yo creo que por lo inesperado para aquellos que no tenemos información de primera mano, o información, digamos, de importante valor, de qué se está haciendo en detalle con oscurantismo, etcétera, pues no nos sorprende, porque se ha roto un poco lo que es el statu quo. La bolsa ha reaccionado con un cierto pánico, porque estaban acostumbrados un poco desde el punto de vista de expectativas, las que se habían generado alrededor de Nvidia y los modelos que actualmente conocemos. Pero es que claro, de lo que se está hablando es tan potente, tan jugoso, una IA de low cost, de cobertura global por parte de lo que es los chinos, pues al final la propiedad de cualquier empresa china es del gobierno, de la República Popular China. Y luego con los rumores que periódicamente salen de que se han conseguido estabilizar los nodos para poder construir ordenadores cuánticos en China, pues se ha generado un cierto pánico, ¿no? Porque no se sabe exactamente hasta dónde puede llegar esto. Luego veremos a ver si realmente las expectativas que se han generado se cumplen o es un bluff. Evidentemente, para Nvidia, que era pasas por mí sí o sí, ha sido mala noticia en la cotización bursátil, pero a mí me parece que si lo miramos desde fuera con perspectiva, Luis, es una buena noticia, más allá de lo que dé de sí DeepSeek, de si es rival o no de ChatGPT, que eso es irrelevante. Es el hecho de decir, no hay un cuello de botella, no hay que pasar por aquí sí o sí, hay alternativas. Efectivamente, te pones el casco, pero no te libras de la pedrada, Rafa, porque como sois los imperialistas austríacos. O sea, al final yo entiendo que queráis proteger al imperio. O sea, ¿qué quedamos, prusianos o austrohúngaros? Prusianos, austrohúngaros, para mí más imperio, tipo ese imperio que crea una estrella de la muerte con 500.000 millones de euros, Stargate, y llega DeepSeek
entrenando una inteligencia artificial con 5 millones de dólares y destroza la Estrella de la Muerte. O sea, al final ahí hay un punto curioso, el cómo los rebeldes chinos han conseguido derrotar al imperio sin apenas coste, y luego dejando el relato, dejando las historias a un lado, lo que estamos viendo es una vez más la misma historia que llevamos comentando en la tertulia desde hace años ya. Stargate realmente ¿qué es? Son CPDs, centros de procesos de datos, que habrá que construirlos sí o sí. Trump lo está vendiendo como si fuera efectivamente la Estrella de la Muerte, una gran infraestructura, pero que tendremos que construir no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en Aragón también. Estamos viendo cómo lo están haciendo. Bueno, veremos si los molinos aguantan el consumo de los CPDs masivos. Si son de viento, no. Al final nos tendremos que ir adaptando, y lo que DeepSeek nos ha enseñado es cómo no necesariamente esto es un tema de cantidad, sino que podemos trabajar con la calidad. No necesariamente todos tenemos que pasar por los microchips de NVIDIA, por los microchips que trabajan con menos de 7 nanómetros, sino que con más herramientas de andar por casa podemos hacer cosas igual de chulas. Esto me recuerda a la anécdota del boli espacial de la NASA en la carrera espacial, que derrotaron los rusos con un lápiz. O sea, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo el futuro. El imperio, vuestro imperio, va construyéndolo a golpe de anuncio en prensa, y lo que hemos visto es una semana después de la investidura de Trump, del inicio del mandato del emperador Palpatine por segunda vez, vemos cómo China ha destrozado los planes totalmente. Por un lado hay un relato maravilloso, que podemos añadir flores todas las que queráis, pero la realidad que está detrás es que tenemos una inteligencia artificial. Y luego, curioso, tanto China como Meta, la apuesta que están haciendo China, la dictadura, es de abrir los datos, es open source. O sea, Meta lo que dice es vamos a abrir toda esta información para que todo el mundo la pueda usar, y China está haciendo lo mismo, lo cual para Europa es una oportunidad. Un giro de vuelta, pero sin desligarnos de este tipo de cosas. ¿Por qué crees que ese prolífico en órdenes ejecutivas Donald Trump se despachaba el 23 de enero prohibiendo las CBDCs, la moneda digital oficial, vamos a decir? Sí, bueno, antes de eso, decir que la República Popular China encarna lo que son los Jedi me parece una exageración por parte de nuestro querido amigo Luis, porque yo creo que estamos aquí entre imperios luchando, ¿no? Pensar que son los rebeldes respecto a lo que es el imperio establecido parece un poco una exageración. Conocimiento milenario, llámalo. El imperio del medio. El imperio del medio, vamos. Nosotros aquí, cuando teníamos nuestros romanos y nuestras cosas, ellos ya tenían una estructura imperial bastante consolidada, ¿no? En cuanto a lo de los CBDCs, lo que es las monedas digitales, pues justo antes de entrar estábamos comentando pues los dos posibles escenarios que pueden hacer que salgan en una de las primeras órdenes ejecutivas, una con este alcance, ¿no? O bien que sea una apuesta, entre comillas, libertaria desde el punto de vista de poder apoyar lo que son las criptomonedas, no soportadas desde un punto de vista fiat, todo lo que puede ser el Bitcoin, incluso también las distintas criptomonedas, algunas de ellas que han sido patrocinadas por el propio Elon Musk, o el memecoin, ¿verdad?, que comentábamos que había sacado en su momento también el propio Donald Trump, o por el contrario también, que fuera un movimiento de un carácter, entre comillas, como más tradicional, ¿no?, en el sentido de seguir apostando por el papel, etcétera, desde el punto también de vista de que un excesivo control que puede estar asociado a veces a lo que es la moneda digital, pues puede también que con el perfil de Trump no se sienta especialmente cómodo. Independientemente que sea por un camino o por otro, yo creo que esto es poner un poco puertas al campo, porque la propia evolución de lo que hoy van los distintos bancos centrales, pues es precisamente hacia una digitalización masiva. Podemos estar más o menos de acuerdo con ello. Desde el punto de vista también de infraestructuras, apuntabais antes la importancia de esos CPDs, ¿verdad?, de esas infraestructuras que cada vez van a ser más necesarias a medida que se produzca esta digitalización masiva de todo lo que son los ámbitos productivos. Y hablabais, por ejemplo, también de si en Aragón iba a haber suficiente energía, y permitidme que no me he podido resistir a decir, y a ver si hay suficiente agua, porque eso va a haber que refrigerarlo. Y ojo con eso, porque ya se están empezando a echar ciertos números. Para que os hagáis una idea, en Garoña, era la central nuclear de Garoña, que ha sido la que ya sabéis que está fuera de operaciones y tal, era la que tenía la mayor concesión de agua de todo el Ebro. Entonces probablemente pues estén echando cuentas alguna mente pensante seguro, pues no me cabe duda que desde el punto de vista de planificación estarán teniendo en cuenta toda esta clase de cuestiones. No vaya a ser que se hagan los CPDs, que se consiga llevar la energía y luego aquello no se pueda refrigerar, porque claro, en Aragón a veces aprieta calor.
Entonces, todas esas clases de cuestiones no hay que perderlas de vista. Pero retomando a lo que apuntamos de la digitalización, es una situación, una fase, ¿no? Yo creo, de la civilización en la que nos encontramos en estos momentos. Y yo creo que esa decisión se debe a temas cortoplacistas de tratar de sacar alguna ventaja. No olvidemos nunca que Donald Trump, más que un político al uso, es un hombre de negocios y seguro que ha interpretado que puede sacar alguna ventaja a corto con esa medida. Al hilo de una parte de la respuesta de Antonio, Luis, que la he escuchado también argumentada por otros, el decir, bueno, qué preocupación por el control, pero si ya saben lo que tenemos en nuestras cuentas, el banco es un apunte. Me suena. Pero hay un matiz para mí, que ahora mismo tengo efectivo. Mientras que el día que las CBDCs se impusieran, o sin llegar a ellas, simplemente el sistema se bancarizara digitalmente al 100%, es decir, el día en que no hubiera efectivo, ese día sabrían todo de mí. Ahora mismo no saben todo de mí, Rafa, si yo no quiero. Te pones de un dramático. El otro día estuve, te va a parecer increíble en relación con ese discurso que me estás diciendo, viendo Corta el cable rojo. Teatro. Sigue habiendo teatro, Rafa. Sigue habiendo también televisión, sigue habiendo periódicos. O sea, no te vayas por la tangente. No me voy por la... Y decía, cogiendo un hilo de lo que estaba comentando, Aragón y Agua, a todos nuestros oyentes, si no han ido a ver el monasterio de Piedra, que vayan. Y tiene mucha más agua que piedra. O sea, Aragón es un paraíso natural espectacular. Al final vuelvo al principio y vuelvo al relato. El poder del relato que se ha apoderado de nosotros en España. Estamos viéndolo el decreto Ómnibus, estamos viendo en Estados Unidos la investidura de Trump, y yo mismo podría usar ese poder del relato para compararte a ti con Darth Vader, que controlas la tertulia y censuras, cuando la realidad es que es absolutamente mentira. Una cosa es el relato, cada uno en relación con ese relato va contando lo que quiera, y otra cosa es la realidad, que es impepinable. Yo sí quiero likes en LinkedIn o en Twitter, ¿qué digo? Las CBDC son malas. Yo sé que cada vez que digo que no hay otra alternativa diferente a las CBDCs, empiezan a salir jóvenes frikis, hablo de Star Wars porque tiene una historia friki y además todos sabemos que pasa en otra galaxia. En cambio, en esta galaxia tú mencionas CBDCs y empieza a aparecer gente a tirarte piedras. Y por contra, dices CBDCs malas, y pasa lo que podría pasar si no hubiera sido por la noticia de DeepSeek, que tú dices CBDCs malas y el Bitcoin sigue subiendo y las criptos siguen subiendo. Al final, Trump tiene un circo de varias pistas, y dentro de las varias pistas que tiene en el circo tiene a J.D. Vance, con los republicanos de toda la vida. Luego también tiene a Kennedy, que le apareció a última hora por ahí, y tiene a todos los criptobros de Silicon Valley. En este sentido tiene que alternar en su discurso entre satisfacer a unos y a otros. Además, son mensajes que encajan perfectamente con un tuit y muy medidos. Vimos la semana pasada cómo se hacía guiños con Putin. Sois malos, pero vosotros también. Pero vamos a llegar a una mesa de diálogo y nos vamos a dar un abrazo delante de todas las cámaras. Al final está todo absolutamente teatralizado. Dentro de ese teatro encaja lo de las CBDCs. Son inevitables, vamos hacia ellas y ya nos controlan, y se llama Hacienda, Rafa. Eso es así, pero sigue habiendo un margen. Luego no lo sé si lo habrá. Insisto. Antonio. Esto parece que es pensamiento mágico. Uno piensa que teniendo efectivo en el bolsillo, pues como que eres dueño de tu, ¿verdad? De tu futuro, que tienes unos ciertos recursos, cuando realmente... yo ahí soy más escéptico, no sé si es que estas navidades me quedó el guindo o qué. Esto a mí me recuerda pensamiento mágico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos, que eran pobres, ¿no?, y atacaban y entraban ya en Alemania, una de las cosas que hacían los rusos que venían de la Siberia y tal era arrancar los grifos y mandárselos a sus familias, porque pensaban que del grifo salía el agua. La sí, clave está pero liberaron Auschwitz. Rafa, que lo estamos celebrando ayer. Rafa, yo creo que lo de los grifos lo está diciendo por ti. Pero el ejemplo es sobre el pensamiento mágico, que en ocasiones podemos pensar que somos más libres de lo que realmente somos, cuando a veces pues no deja de ser eso, un pensamiento mágico. Pero bueno, igual así eres más feliz, Rafa. Vamos con descendencia, ¿no? Vamos con un poco tangencial con los CPDs y todo lo que rodea en general ya a la industria. Tenemos una electrointensiva importante que en el caso de España se queja. Somos menos competitivos que otros países europeos. No vamos a hablar ya de países más lejanos, incluso de vecinos, que han optado, dentro de las discusiones que hay por distintas fuentes de energía, pues como los franceses, por ejemplo, por tener 3/4 partes de su mix en nuclear.
Nosotros seguimos pegándonos el tiro en el pie de renunciar a eso, que no quiere decir que no haya que tener eólica, hidráulica, la hidráulica como pila, bueno, hay muchas opciones, pero yo digo, cuando el mundo entero está hablando de SMRs, cuando hasta las empresas privadas están pensando en pequeños reactores encapsulados, nosotros seguimos insistiendo en cerrar Almaraz, en cumplir los planes, los calendarios, y la gente en esos sitios se manifiesta, les vas a llevar pobreza, no vamos a garantizar nuestra electricidad. La verdad es que yo en ese punto estoy bastante indignado con esta situación, porque es que resulta que la propia Unión Europea, como sabéis, hace unos años sacó dentro de ese catálogo que tenía de lo que eran energías potencialmente contaminantes, etcétera, la sacó la energía nuclear y dijo que era una de las claves que podía tener desde el futuro para garantizar un mix que tuviera recorrido efectivamente a la Unión Europea, y así se aprobó la Unión Europea. Y resulta que aquí en España estamos siendo más papistas que el Papa, y de hecho la vicepresidenta de la Comisión Europea actual era la ministra que aquí en España se empecinó en que efectivamente se siguiera con ese plan de desnuclearización masiva. Entonces, es una vez más ir en contra del signo de los tiempos, es pegarnos un tiro en el pie. Las centrales nucleares que a día de hoy se están negociando, las encapsuladas, las micro, las SMR. Las SMR, que están, por ejemplo, como bien sabes, ahí en Dinamarca, están, aparte es un concepto que es muy interesante desde el punto de vista de planificación, porque son centrales están muy descentralizados. En lugar de seguir las economías de escala clásicas, de tener grandes centros de producción, eso te permite descentralizar y generar polos de desarrollo pues interesantes. Vertebrar territorios. Vertebrar, efectivamente, ¿no? Porque generas, y aparte con unos criterios de seguridad superiores a las actuales, que son muy superiores, y desde un punto de vista también de gestión de lo que son residuos, pues han conseguido eficiencias del 90% sobre la tecnología que había en los años 60. O sea, una vez más, que se saque del debate cuestiones ideológicas y que se aborden desde un punto de vista técnico y científico, que se saque lo que es una ideología preconcebida y en muchas ocasiones dogmática. O sea, porque aquí se asumen un conjunto de dogmas y nadie dice nada cuando realmente la ciencia evoluciona y lo vemos a nuestro alrededor, claro. Aunque perdamos una carrera que tú insistes, yo creo, lo has dicho varias veces, ya hemos perdido, quiero decir, en ese campo. A ver, estamos, varias veces ya he dicho también en estos micrófonos lo de que estamos ante un cambio de época, del mundo industrial al mundo digital. La discusión entre las grandes generaciones de energía, la nuclear, la renovable según la tenemos conceptualizada, que es enorme, son economías de escala que pertenecen más al mundo industrial del que venimos que al mundo digital hacia el que estamos yendo. Efectivamente, las grandes multinacionales tecnológicas siguen bebiendo de ese modelo industrial. Vemos Nvidia, que hasta ayer eran más de 3 billones, 3 trillones, la cotización que tenía en bolsa. Y ayer se dejó 600.000 millones. O sea, en un solo día vimos cómo ese mundo industrial, basado en economías de escala, es bastante más frágil de lo que puede parecer. Frente a ese mundo industrial, ¿hacia dónde vamos a ir sí o sí? Hacia el modelo DeepSeek, hacia el modelo de gestión eficiente de recursos. Una energía mucho más próxima al cliente final, tenemos la generación distribuida, tenemos smart grids, tenemos el trabajo que se está haciendo en torno a las baterías, tenemos el propio coche eléctrico como un distribuidor de energía de puntos donde hay excesos de generación a puntos donde hay necesidad de demanda. En este sentido, el modelo energético tiene que cambiar totalmente. Dentro de los sitios donde menos desarrollo tecnológico ha habido, por un lado tenemos nuestro modelo electoral, seguimos votando en papel, y luego nuestro sistema energético de potencia es exactamente igual en términos generales, con sus transformadores, con su gran transformación en alta tensión, es exactamente igual que el sistema que teníamos hace 70, 80 años. Viene por delante un cambio absolutamente disruptivo en el modelo de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. El problema es que dentro de la inercia que tiene el mundo industrial, en las elecciones ahí hay gran inercia forzada, política, y en el tema de la infraestructura de generación de energía hay también mucha inercia que pasa tanto por las utilities, por las compañías eléctricas, como por la propia economía dependiente del petróleo que tenemos. Es cuestión de tiempo, lo iremos viendo poco a poco, y la tendencia, a mí la discusión de nuclear o renovable, no, la discusión tiene que ser descentralización, sí o sí. Tenemos que ir a un modelo mucho más humano y cercano al cliente final, Rafa. Ha sido casi un político, te has salido por la tangente y se nos va a quedar, me he quedado con las ganas, hoy que estabas aquí presente, de hablar de la ley
Cecilia Didia y de cómo prohibió ¿Cómo se nota los que sois mayores, en su segundo Rafa? punto las lex saturae, es decir, los decretos ómnibus. Se dieron cuenta los romanos un siglo antes de Cristo de que esos decretos ómnibus eran una estafa para el pueblo y para los legisladores también. Y nosotros estamos insistiendo en gobernar de esa manera, ¿eh? Vaya vergüenza, Antonio. No, pues si todo está inventado, que diría aquel, ¿no? Lo único que hacemos nosotros es reinterpretarlo y a veces en forma tragicómica, ¿no? Y eso sí, con mucha tecnología. Pero todo lo que está aconteciendo a nivel democrático, de cómo van evolucionando, todo lo que son las cuestiones o la concentración de poder, que era otra de las cuestiones clásicas, ¿no? Tú lees a los clásicos y la preocupación que tenían la concentración de poder, hasta qué punto eso era lícito, hasta qué punto era práctico, hasta qué punto eso ayudaba al colectivo, ¿no? Pues todas esas clases de cuestiones que surgen periódicamente. Pues sois dos fachas y no habéis hablado de los datos del paro. ¿Cómo se nota la fachosfera con el fango? Por encima del 10,6% la tasa de paro, por mucho que saquen pecho, que ahí tiene narices la cosa. Y habría que ver la renta per cápita también cómo va. Fachas. Antonio, Luis, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Amigos. Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. La voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.